Nos puede resultar extraño esta opresión que el rey realiza, porque nosotros hemos conseguido establecer una sociedad en la cual nadie tiene derecho sobre los demás. Bueno, aparentemente, porque para que os hagáis una idea, si reconocemos un derecho a expulsar a la gente de sus casas por no pagar ciertas deudas o por haberlas contraído, si reconocemos un derecho a quitarle las viñas a ciertas personas por un interés común, sí que aceptamos ciertas violencias que consideramos por el bien común, y no siempre tenemos muy claro, bueno, nos roban, ¿no? Igual que en el libro de Samuel te dice que el rey se quedará con lo mejor de tus ganados, nuestro rey, no el rey como el rey, nuestro Estado se queda con el 40 y tantos o el 50% de nuestros ingresos, si no más. No somos muy conscientes de ese derecho de opresión que entregamos a la sociedad y lo consideramos, bueno, pues legítimo y hasta bueno, ¿no? Si nos lo planteamos en otros regímenes se puede considerar opresivo, ¿no? Pero nos resulta difícil ver una opresión en el rey, bueno, pues porque no somos muy conscientes de ese derecho que el rey tendría, ¿no? Me recordabais antes que ellos estaban acostumbrados a que el rey ejerce este poder, marca sus leyes, cambia sus leyes, y solo otro rey más fuerte puede oponerse a él. En el capítulo 24 de este segundo libro de Samuel, David utiliza otra forma de opresión. El rey ordenó hacer un censo de Israel y Judá. Es muy interesante porque el primer libro de las Crónicas va a repetir este mismo esquema. 1 Crónicas 21. Va a tener este recuerdo también con una lectura muy negativa, ¿no? En 1 Crónicas 21 se dice: Satán se alzó contra Israel e instigó a David a hacer un censo de Israel. En 2 Samuel 24 se dice: el Señor volvió a encolerizarse contra Israel e instigó a David contra ellos. Es muy curioso que hacer un censo sea una acción de castigo de Dios contra Israel. Y uno se preguntaría, ¿dónde está la dificultad? Dice Joab en 1 Reyes 21: pero si todos ya están sometidos a tu majestad, ¿por qué quieres hacer un censo? ¿Por qué pretendes hacer un censo? ¿Qué pretende tu majestad con este censo? A nosotros nos resulta extraño porque nos pasamos la vida haciendo listas. Y a nosotros nos piden el nombre en cualquier sociedad y lo damos inmediatamente. Nos parece organización, ¿no? Pero fijaos que el censo significaba ser propietario de, ser consciente de cuántas propiedades tengo. De fondo está esta imagen del rey como señor de todos sus súbditos y por supuesto de todo lo que los súbditos posean. En consecuencia, a esta acción, a este censo, el Señor, ¿no?, cuando David vio el censo, le remordió la conciencia y dijo: he cometido un grave error. Señor, perdona la culpa de tu siervo. En respuesta, el Señor envía a un profeta: dile a David, te propongo 3 castigos. Ejerce uno y lo ejecutaré. Has cometido un crimen, te corresponde una retribución, es decir, un castigo. 3 años de hambre, 3 años huyendo de tus enemigos, o 3 días de espada, es decir, peste en el país. El autor del libro de Samuel, y luego lo va a repetir el libro de las Crónicas, hace una última reflexión sobre este rey justo. Fijaos que es un rey justo, es un rey modelo, lo cual no le excluye de ser un rey con un corazón que tiende al mal desde la adolescencia, como decía el libro del Génesis. Hemos visto la opresión que hace con Urías y hemos visto ahora la opresión que hace con el pueblo, haciéndose dueño del pueblo. Y es interesante que el Señor presente esta reacción como consecuencia de las acciones. David ha querido hacerse propietario de todo el pueblo y el Señor le expone
ante las consecuencias del propietario, que tiene que ocuparse o del hambre del país, o de defender al país de sus enemigos, o de defender al país de la espada del Señor, es decir, de la peste. David, que quiere hacerse propietario de la vida del reinado, para hacerse propietario te haces también responsable de la vida del reinado. Y conocemos la historia, David responde con gran sabiduría, es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres. En el libro de Samuel, Samuel se presenta e intercede ante Dios. Yo ordené el censo del pueblo, soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable, que han hecho las ovejas, descarga la mano sobre mí. Y entonces el Señor detiene la ira, pero manda a David establecer un altar. Es un texto que habitualmente no leemos, de hecho estoy seguro que no lo habéis leído nunca, en el que en consecuencia a este castigo de muerte, David establece un altar que va a pagar la muerte por la muerte de David. Es un poco sutil, pero es como que alguien tiene que morir por el camino. Alguien tiene que compensar lo que la violencia ha generado. Me diríais, ¿por qué? ¿Por qué no puede Dios simplemente, cerrar un ojo, ¿no? Bueno, pues porque de alguna forma el autor bíblico tiene muy claro que las acciones de los hombres tienen consecuencias, pero no consecuencias teóricas. Las acciones de los hombres establecen un desorden y este desorden tiene que ser compensado. En el caso del libro de los Reyes, de Samuel, y del libro de las Crónicas, quien va a compensar este desorden va a ser la víctima que se ofrece en el santuario. De hecho, David será el que compre el terreno y establezca un altar para hacer los sacrificios. Es verdad que todos recordamos el templo construido por Salomón como edificio, pero quien edifica el espacio para el templo, quien edifica el altar, es David. Y de esta forma, el autor, tanto de Crónicas como de Samuel, cierra un círculo que ya había aparecido en el esquema del Éxodo, en el que el Señor escoge a un guía, Moisés, pero este guía siempre es caudillo en el nombre del Señor. Y cuidado, no digo que lo sea por gracia de Dios, que puede que también fuera caudillo por gracia de Dios. Moisés es caudillo en el nombre de Dios. Y el altar de los sacrificios, es decir, el altar de las ofrendas, recordaba diariamente que era Dios el auténtico soberano de Israel. En la tradición de la monarquía, en Samuel y en Reyes, también está este concepto. La monarquía rinde vasallaje al auténtico rey. ¿Cómo? Reconociendo que la capacidad de proteger al pueblo no pertenece al rey. El rey es incapaz de asegurar vida y estabilidad. Ya hemos visto esto, si os acordáis, cuando planteábamos el conflicto en el libro del Éxodo. Lo que estábamos planteando es una ambición, si queréis, por parte de Faraón de ser señor de Egipto y una incapacidad por parte de Faraón de conservar la vida de Egipto. El caso más claro eran sus descendientes. Bueno, pues el rey hebreo va a ser un rey que va a estar al servicio del auténtico rey. Esto es una cierta novedad en la tradición de la cultura de Oriente Cercano, porque en los demás pueblos los reyes están puestos por los dioses y en cierto sentido son parte del gran designio de los dioses, pero no están obligados a compensar a los dioses por la acción que realizan. Están obligados, sí, a asegurarse el favor de los dioses. En cierto sentido son como vasallos, pero están más cercanos a ser herederos, son propietarios de lo que les sucede. La tradición hebrea va a sentirse muy incómoda con el concepto de propiedad, como veremos después. Porque el concepto de propiedad introduce el derecho
de la opresión sobre la propiedad. De hecho, el nieto de David, en la mitad del primer libro de los reyes, conocéis la historia de Salomón. Salomón es el rey justo porque es sabio, es el rey equilibrado. Salomón solo va a cometer un error, que será el de tener demasiadas mujeres, es decir, establecer relaciones con demasiados pueblos, y estas mujeres van a desviar su corazón y le van a hacer introducir culturas extranjeras dentro de la cultura de Jerusalén. El autor del libro de los Reyes va a identificar esta introducción de culturas extranjeras como un elemento de infidelidad a Yahvé, y por tanto van a interpretar que la pérdida del reino con Nabucodonosor es consecuencia de haber desviado el corazón desde el Señor a los otros dioses, ¿no? Pues bien, Salomón al final de su reinado se encuentra con unos alzamientos en las tribus del norte. Hoy comprendemos que este reino unificado de 12 tribus unificadas probablemente fuera más bien un reinado de las tribus de Judá en el sur, la región de Jerusalén, y una cierta aceptación de las tribus del norte, pero que mantendrían una fuerte independencia. No que fueran pueblos independientes, pero no se sentirían miembros del pueblo de Jerusalén. Eso explicaría que a la muerte de David, pues las tribus del norte prefirieran separarse de Salomón, entre otras cosas porque si Salomón ha establecido una metrópoli, tenemos que asumir los impuestos y las cargas tributarias de las que ya hablaba el capítulo 8 del primer libro de Samuel. En respuesta a esta opresión, el Señor va a enviar a Jeroboam, uno de los generales de Salomón, ¿no? El Señor suscitó adversarios contra Salomón y suscitó a Jeroboam, el hijo de Nabat, de la tribu de Efraín, natural de Serdá, funcionario de Salomón que se rebeló contra el rey. Salomón estaba construyendo el terraplén para rellenar el foso de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era hombre de valor, y Salomón, viendo que trabajaba bien, lo nombró capataz de los cargadores de la casa de José. Fijaos que el autor del libro de los Reyes nos va dejando unas pistas, porque ya esa historia de José y las opresiones en Egipto las conocíamos. Un día, Jeroboam se encontró con el profeta Ahías, y el profeta Ahías desgarró su manto y le dijo a Jeroboam: coge 10 trozos, porque el Señor dice: te daré 10 tribus. Hay una profecía. Se explica que la división del reino es voluntad de Dios. Pero el hecho concreto de la división del reino lo tenemos en el capítulo 12 del primer libro de los Reyes. El hijo de Salomón es Roboam, y Roboam se reunió en Siquén, donde todo Israel se había reunido para proclamarse rey. Tu padre nos impuso un yugo pesado, veíamos la semana pasada, aligera nuestra servidumbre y el yugo que nos echó encima. Y Roboam les responde, ¿no? ¿Pedís que aligere el yugo que echó encima mi padre? Pues mirad, si mi padre os impuso un yugo pesado, yo os aumentaré la carga que mi padre os castigó. De manera que el rey no hizo caso al pueblo, porque era ocasión buscada por el Señor para que se cumpliera la palabra que el profeta Ahías había dirigido sobre Jeroboam. La razón de la separación de los dos reinos es un uso extremo del derecho real de los tributos. Es como si Roboam se hubiera atribuido una posesión que no le pertenecía. Un caso parecido de opresión lo tenemos, esta vez no en el reino del sur, sino en el reino del norte, lo tenemos en el caso de Nabot, en el capítulo 21. En Israel, conocéis la historia de Nabot, que tenía una viña que estaba situada junto al palacio del rey. Y el rey le dijo: dame la viña para hacerme yo una huerta, porque está justo al lado de mi casa. Yo, en cambio, te daré una viña mejor, o si prefieres te pago el dinero.
Es una expropiación en toda regla y aparentemente justa. No parece ser un acto de opresión. Yo te daré una viña mejor o te pago el dinero. Pero Nabot responde: Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Es una negociación que no sale bien. Ahab marchó malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot. Se tumbó en la cama, cara abajo y sin probar alimento. Su esposa, Jezabel, se le acercó y le dijo: ¿Por qué estás de mal humor? ¿Así ejerces tú la realeza sobre Israel? Come, yo te daré la viña de Nabot. Y sabéis que Jezabel escribió unas cartas en nombre del rey Ahab pidiendo que acusen falsamente a Nabot. Los conciudadanos respetan estas normas. Hay un abuso de uno de los instrumentos que el rey posee, que es la burocracia. ¿Quién pone un límite a este abuso? Bueno, pues veremos la semana que viene que los profetas van a encargarse de denunciar este abuso. Pero el único que podrá establecer un abuso sobre esto será el mismo Dios. Elías se presentará ante Ahab y le dirá, ¿no? Te dejaré sin descendencia, te exterminaré, todo Israel, esclavo o libre, morirá. Haré con tu casa como con la de Jeroboam el de Nabat y la de Basá de Ahías, porque me has irritado y has hecho pecar a Israel. A los de Ahab que mueran en poblado los devorarán los perros, y a los que mueran en descampado los devorarán las aves del cielo. Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. El Señor envía a un profeta que anuncia al rey las consecuencias de sus actos. Es interesante porque tenemos que hacer una doble lectura. No aparece una frase de maldición, ni la acción de Dios es una acción inmediata. No es un castigo, en el sentido que no ocurre en ese instante. Las historias del rey Ahab continúan. No es como veremos en el libro de Daniel, ¿no?, que mueres esa misma noche. No. Sería más bien mostrarle al rey las consecuencias de introducir la violencia como una regla dentro de su casa. De alguna forma expresarle que la ley de la opresión es una ley que, si el Señor no limita, va a afectar a todos. Ahab ejerció esta opresión sobre Nabot, otros la ejercerán sobre Ahab. De hecho, cuando en el segundo libro de los Reyes sucedan estos casos, cuando Jezabel muera, el autor del libro de los Reyes recordará esta misma cita. Así se cumplió lo que el Señor había hecho por boca de Eliseo. Sin embargo, Ahab, al escuchar estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de sayal, se acostaba con sayal puesto y andaba taciturno. Y el Señor dijo: ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva. Castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Pues de nuevo nos encontramos, si os fijáis, con el mismo esquema que hemos visto con David. Nos parece un Dios tremendamente injusto, tremendamente cruel. No solo no castigas al culpable, sino que haces que el hijo cargue con esta culpa. Tenemos que verlo desde la clave de haber introducido un elemento de desorden dentro del proceso histórico y, por tanto, ese elemento de desorden supone unas nuevas reglas, en este caso una regla de violencia y de opresión, y de hecho, bueno, pues el hijo de Ahab vivirá esta experiencia de muerte y perderá el reinado. Ahab se ha apropiado de una viña con malas artes y alguien se apropiará de su reinado con malas artes. Como veis, son ejemplos donde el rey abusa de su condición regia. Pero es un abuso que nosotros reconocemos por cómo ha evolucionado nuestra concepción del Estado, y vuelvo a insistir, nuestra identificación de los ciudadanos como miembros de una misma categoría, todos iguales ante la ley, pero que no nos resulta muy difícil imaginarnos una sociedad en la que esto no suceda. Primero, porque en Europa la hemos tenido, porque, por ejemplo, ahora mismo en Arabia Saudita tenemos una legislación diversa, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y lo aceptamos y comerciamos con ellos. Y después, porque nosotros
siempre asumimos la posición del privilegio, especialmente cuando nos toque a nosotros. Podemos imaginarnos con gran facilidad una sociedad en la que haya una legislación para un grupo de ciudadanos y una legislación distinta para otro grupo de ciudadanos. Pero nos parece aparentemente que estas opresiones del rey son abusos de poder. ¿Quién lo limita? Veremos la semana que viene que los profetas lo van a denunciar, es decir, los profetas van a describir el abuso de este poder. Aunque quien lo va a limitar va a ser la ley. Y en ese sentido tenemos que volver a releer nuestros textos del Éxodo y del Deuteronomio, nuestros textos legislativos, en los que se presenta un límite a la capacidad de opresión del hombre. Ya vimos algunos ejemplos la semana pasada de cómo las leyes del Pentateuco, todos esos mandatos, no solo nuestros 10 mandamientos, sino el resto de los grupos legislativos, tratan de marcar límites a la capacidad del corazón humano de ejercer la opresión. En el lenguaje del Deuteronomio y sobre todo, del Éxodo y sobre todo del Deuteronomio, la retribución ante estas leyes es mantener la vida, que como os decía, es un fruto de la fidelidad. Bueno, pues esta opresión del soberano va a partir de un concepto que a nosotros nos tiene que resultar discutible. Y es el concepto de la propiedad. ¿A quién pertenece la tierra que se posee? Hay un texto del capítulo 25 del libro del Levítico que nos tiene que dar una clave para hacer esta lectura. Dice: la tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor, y todos vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra. Y todos vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra. El pueblo hebreo va a introducir un concepto nuevo que marque límite a esta capacidad de opresión, porque va a limitar el derecho de propiedad, porque va a interpretar los bienes de la tierra y por tanto también los habitantes de la tierra como bienes que pertenecen solo al Señor. De alguna forma estamos copiando el esquema que estamos viendo en todos los imperios de Oriente, en todos los reinados de Oriente, solo que vamos a introducir al Señor como el directo soberano. Por tanto, todos los demás serán intermediarios. El rey será el responsable de conservar esta vida de las poblaciones en nombre de Dios, que es el auténtico propietario, pero también cada uno de los miembros del pueblo serán arrendatarios, si queréis, de las heredades que les correspondan. Esto va a suponer que el pueblo hebreo marque unos límites a instrumentos de opresión que los demás pueblos se van a considerar naturales y normales. El primer elemento va a ser eliminar la distinción entre propietarios y no propietarios. Bueno, esa distinción no se puede eliminar, o tienes casa o no la tienes. Pero cuando digo que eliminan esta distinción, lo que hacen en la tradición hebrea es especificar unos derechos también para el que no posee. El que no posee tierras, el que no posee casa. Y estos desposeídos son de 3 grupos principales. Los que han perdido la heredad, que son el huérfano y la viuda, que no poseen una tierra y por tanto no tienen una capacidad de mantenerse y no tienen una capacidad de ser productivos y en este sentido de ser sujetos de comercio, de enriquecimiento, porque no poseen una tierra. La viuda no tiene derecho a nada y el huérfano no tiene un padre que se la entregue. Nuestra tradición hebrea reconocerá a este huérfano y a esta viuda, por ejemplo, un derecho al rebusco, un derecho a heredar, en cierto sentido, productos o frutos de las tierras donde habiten. El segundo personaje es el extranjero, el emigrante. En general, la palabra emigrante se va a referir al miembro del pueblo que habita entre nosotros.
porque para ellos no era común que miembros de otros pueblos cohabitaran, a no ser que fuera por matrimonio. También este no posee una herencia, porque sus tierras están en otra región, quizá en una región que ha sido conquistada. Pensad, por ejemplo, en el Reino del Norte, cuando queda sometido por el reinado de Asiria, y como los que vivían en Samaria pierden sus viñas, sus molinos, y tienen que emigrar al Reino del Sur, donde viven como extranjeros, como emigrantes. Y hacen lo que hacen los emigrantes. Trabajan de braceros, trabajan de asalariados en el mejor de los casos. También en estos casos se marca un límite. De hecho, si os acordáis, en la legislación tanto del Éxodo como del Deuteronomio, del sábado, del día de descanso, se introduce también al siervo, al esclavo y al emigrante que habita en tu tierra. Y el tercer caso es más extraño a nosotros. Nosotros la experiencia de huérfano y viuda la conocemos, la experiencia del emigrante la conocemos, quizá incluso la hemos vivido, pero hay un tercer caso que es el caso del esclavo. Nos cuesta la expresión esclavo, yo prefiero utilizar la palabra siervo, porque nos resulta más simple y porque muchos hemos conocido, a lo mejor no en la familia, pero hemos conocido el proceso de tenerse que reducir a servidumbre. Es una expresión que todavía nosotros ya no la mantenemos, pero es una expresión que todavía llegamos a comprenderla. La persona que ha perdido sus medios de producción, sus tierras, sus rentas, y tiene que dedicarse a servir, ¿no? Que ha tenido unos malos negocios. Nosotros hoy diríamos el que ha perdido su negocio y tiene que ser asalariado, trabajador por cuenta ajena. Este siervo no posee la casa, no posee la tierra. Nosotros hoy decimos que tiene unos derechos y además tenemos unos sindicatos que nos protegen, y creo que no hace mucho, ¿qué hará? 10 años, que hemos reconocido unos derechos a la servidumbre doméstica. Pensad que no hace demasiado tiempo que les hemos reconocido derecho a unos pagos sociales. No hará 10 años. Es relativamente cercano el tiempo. Y ahora mismo estamos intentando reconocerles un derecho a desempleo. Sigue siendo una situación laboral no precaria, sino casi os diría que sigue estando en nosotros la mente que con tener casa y comida tendrían que darse por pagados. Y bueno, no lo conservamos como un trabajo, pero si os acordáis esta imagen francesa del au pair, ¿no? De los estudiantes que viven en la familia y de alguna forma se les considera pagados con alojamiento y pensión. Es una imagen para nosotros a lo mejor de hace 200 años, pero que ha durado a lo mejor hasta hace 80 o 90 años, el hecho de tener gente trabajando en casa a los que se les compensa simplemente con mantenimiento y con manutención y con alojamiento. Esa sería la situación del siervo. Y os decía que el siervo es de dos categorías. Hay un siervo hebreo que ha sido reducido a servidumbre porque ha perdido sus tierras, y hay un siervo extranjero que está reducido a servidumbre porque ha sido comprado probablemente como botín de conquista o bien como emigrante. Son dos situaciones distintas y la legislación hebrea le va a marcar límites de opresión de forma diferente. En ambos casos, sin distinguirles, se va a marcar un límite sobre la forma como el patrón puede ejercer una violencia sobre ellos. Veíamos la semana pasada que se les puede castigar, pero no se les puede matar, y que si se les hiere, si es permanente, se les debe compensar. Si no es permanente, una vez que se recuperen, quedamos en paz, ¿no? Es verdad que a nosotros algunos de los textos nos parecen un poco abusivos. Os leía la semana pasada cómo el que deja encinta a una sierva tiene obligación de casarse con ella, y eso nos puede parecer encima, ¿no? Encima de la opresión de la violación, tener encima que cargar con una opresión del matrimonio. Pero tenemos que leerla de forma de protección. Se le ofrece casa y estabilidad económica. Pero el grupo de siervos que son hebreos poseen también un instrumento que va a introducir la legislación hebrea, que es el instrumento del rescate. El rescate en dos modos. Primero, el rescate de la tierra que has entregado como prenda, que puede ser recomprada por ti o por un pariente.
y además cada 7 años la tradición levítica obligará a devolver estas tierras, y el rescate de las mismas personas, que puede ser ejercido por ti mismo si tienes medios o por un pariente. No sé si recordáis la historia del libro de Ruth, donde Ruth es una viuda y en ese sentido entra en una estructura de servidumbre. Lo único que puede hacer una viuda es mendigar o servir, y Booz ejerce su derecho de rescate, ¿no?, de Goel. Este concepto del rescate lo que tiene de base es considerar que las tierras que pertenecen al Señor han sido dadas como en préstamo. Es una legislación extremadamente novedosa porque la propiedad privada en todos los pueblos permite al dueño hacer con sus cosas lo que él quiera, ejercerlas si queréis a su capricho. Y precisamente este va a ser el conflicto en la tradición hebrea. Volviendo a esta imagen de Génesis 8, de que el corazón del hombre tuerce hacia el mal desde la adolescencia, el corazón del hombre va a necesitar de una pedagogía que le eduque. Empezamos a verlo un poquito la semana pasada y volvemos a insistir en esta imagen. La legislación de Éxodo, Levítico y Deuteronomio va a pretender precisamente esto: establecer unos límites para que la ambición del corazón humano no se desboque. La Torá, en ese sentido, y las leyes van a buscar que el corazón del hombre actúe dentro de unos márgenes razonables. Veremos después que va a haber dos instituciones responsables de corregir este corazón. La institución profética, donde los profetas van a resaltar los abusos de poder, y la institución sapiencial, donde los sabios van a reflexionar sobre las consecuencias de estos abusos. Pero en el aspecto legislativo, las normativas que tenemos en el Pentateuco, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, son normativas que pretenden marcar límites a esta capacidad de opresión. De hecho, esta opresión que ejercemos, cada uno de los 3 libros la va a leer desde una clave distinta. Cada uno de los 3 libros va a tratar de identificar una motivación de por qué el pueblo se comporta de este modo. El libro del Éxodo va a insistir en el aspecto de la alianza que se ha hecho con Dios. Va a ser una experiencia de vasallaje. Las normas van a tener como argumento respetar la fidelidad que Dios ha tenido. Ser fieles entre nosotros, como Dios ha sido fiel. Si os acordáis, los mandamientos los dividiríamos en los 3 primeros mandamientos del Decálogo, que van dirigidos a Dios, y los 7 siguientes que van dirigidos al hombre. Hay como un equilibrio, donde el respeto a Dios se refleja en un respeto al hombre. Aún no vamos a llegar a la expresión que encontraremos en el Nuevo Testamento de identificar el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese paso es original de los grupos de Jesús de Nazaret. Tenemos que atribuirle a él esa intuición de identificar las dos relaciones, en la servidumbre a Dios como una servidumbre al prójimo. ¿Os acordáis la escena del lavatorio de los pies? Si yo, que soy el maestro y el Señor, os he lavado los pies, tenéis que hacer lo mismo unos con otros. La servidumbre a Dios se va a traducir en servidumbre al prójimo. No es ese paso, pero sí es de alguna forma un reflejo de, no se identifica, pero sí es un reflejo de esa servidumbre. El libro del Levítico va a explicitarlo de una forma más concreta con una característica de Dios, que es la santidad. Seréis santos porque yo soy santo, que a nosotros nos puede confundir, porque podemos interpretarlo como diciendo seréis buenos porque yo soy bueno, y nos perderíamos. Lucas lo traduce como seréis misericordiosos porque yo soy misericordioso, pero os invitaría a que lo vierais como una especie de título identificativo. Seréis el grupo de los que visten de blanco porque yo visto de blanco. Ver santidad como la característica de Dios, de forma que cumpliendo estas leyes el corazón del hombre se mueve dentro de los márgenes de los de Dios, se identifica como los de Dios. Y en tercer lugar, la tradición del Deuteronomio lo va a contrastar siempre con los demás pueblos. Vosotros no sois como los otros pueblos. Así que el pueblo hebreo va a establecer estas leyes
que marquen límites al abuso. El origen de estas leyes va a estar en esa concepción de que todo lo que se posee, el lugar donde se está, es una donación de Dios y por tanto el único que tiene derecho directo de opresión sobre ello es el mismo Dios. ¿Qué es por tanto la retribución en este esquema? Es dejar que las cosas se desarrollen dentro de sus márgenes. Cuando el corazón del hombre abandona los márgenes que Dios ha establecido, los frutos se producen de forma desordenada. Los hijos se levantan contra los padres. Las ciudades viven en carestía. Y por tanto, la tierra te produce espinos y agraces, como habíamos visto en el libro del Génesis. En cambio, cuando el corazón del hombre se mueve dentro de los márgenes que Dios ha establecido, actúa de forma ordenada, si queréis, ejerce su acción sobre la tierra, no como un derecho de propiedad, sino como un derecho de guardián o de custodio, entonces la tierra ofrece sus frutos, los hijos heredan a los padres y la descendencia permanece. Solo un elemento rompe este esquema, y es el elemento de la fidelidad de Dios. Porque en este esquema el pueblo de Israel tendría que haber perdido el reinado, y así ocurre. Pierden el reinado porque los reyes se alían con reyes extranjeros. No distinguen el pueblo de los demás pueblos, dejan de ser fieles a Dios. Pero no pierden el reinado de forma definitiva. La semana que viene comenzaremos con esa expresión, que es la que necesitamos entender. Es la del Dios que castiga las culpas de padres en hijos, nietos y bisnietos. Es decir, un Dios que permite que al introducir la ley de la violencia permanezca en nuestra casa de forma desproporcionada, hijos, nietos y bisnietos, pero que mantiene su fidelidad por 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque no solo estará la ley de cómo el hombre trabaja la tierra, sino por encima de ello estará la promesa de un Dios que promete y se compromete a mantener la vida en el hombre a pesar de que el hombre decida alejarse de ella. Continuamente llamar al hombre de vuelta a esta permanencia en la vida, a esta fidelidad. La semana que viene seguiremos con ello y trataremos de ver cómo los profetas leen esta fidelidad de Dios en medio de la infidelidad del hombre.